El fundamento de la profecía. El derecho de Dios de gobernar el universo se basa en su posición de como creador de las cosas, como dice Apocalipsis 4:11. También se basa en su carácter. Al descubrir que el carácter de Dios es justo, comenzamos a entender cómo, por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria. Ahora vamos a ver de la sala del trono de Dios y cómo el sacrificio de Dios nos acerca al trono. Vamos a ver cómo. Estoy aquí, envíame a mí. Estas fueron las palabras cuando Samuel escuchó a Dios cuando Dios, he aquí tu siervo escucha. La asombrosa visión que Isaías tuvo, el trono de Dios lo hizo dolorosamente. Recientemente su efecto, he aquí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivió entre un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Todopoderoso, se lamentó. Sentiríamos si estuviéramos prontos ante el Señor. Su Dios es intenta para disipar todas nuestras excusas. En su presencia, sentimos que estamos perdidos. Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó carbón del altar y tocó en la boca del profeta. Es decir, que el Señor purifica a las personas. ¿Y por qué? Ya sea otra o de una u otra manera. Si sentiríamos que estamos ante el Señor, su luz es suficiente intensa para disipar todas nuestras excusas. Miren, aunque nosotros somos indignos, somos utilizados por Dios. Pero también el Señor quiere que nosotros nos entreguemos de corazón, rendirse de corazón. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre, y Dios envió un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar como uno de los serafines del cielo. Miren, es como digo, Dios sabe cómo utilizar a las personas. Si Dios utilizó a Jonás, un profeta rebelde, testarudo, ¿por qué Dios no puede usar a ti? Pero una de las primeras cosas que hice instalar nuevas luces con la esperanza de que él lo hiciera mejor. Sin embargo, una nueva iluminación dada por aspecto pues revelaba las imperfecciones que antes estaban inadvertidas. Pero curiosamente la palabra serafín significa el que arde. Observa la descripción que hace Jesús en el ministerio de Juan Bautista. En Juan 5:35, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento a su luz. Ahora que Juan mismo era un pecador necesitado y de gracia, de su salvación, y su ministerio señalaba al único que podría traer gracia y salvación. Bien, vamos a ver qué es un querubín para poder entenderlo. Como sabemos que en el libro de Génesis se menciona la palabra hoy fue la misión que le dieron a estos ángeles. Miren, un querubín son seres celestiales que se les menciona como guardianes de los lugares sagrados, como en este caso el jardín del Edén, que se menciona en Génesis 3:24. Son portadores del trono de Dios, también se menciona en Ezequiel 10. Pero también había una función que se menciona
en Génesis 3, 22 al 24. Y es sumamente muy importante. Como sabemos que describen la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, pues haber comido del árbol del conocimiento del mal. Dios toma una serie de acciones para evitar que accedan también al árbol de la vida que les dará la inmortalidad. Ahora bien, la función fue custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Pero también hay algo muy interesante, que por qué ellos hicieron esto. Miren, esto tiene un pacto significativo. La protección al acceso a la inmortalidad. Como sabemos que el árbol es una prueba, pero también era el árbol que le diera a la vida, o sea, para que comieran de ella. Era una guardia celestial impuesta por Dios, iniciando el acceso a la vida eterna, que ya no elige después de la desobediencia. Reflejo del papel de los querubines como guardianes de lo sagrado. En otra parte de la Biblia, por ejemplo, sobre el arca del pacto. Ahora bien, ¿por qué ellos no se limitaron? Miren, no solamente ellos no se limitaron, sino también estar presentes que cumplían un papel activo simbólicamente poderoso. Entonces, también no, como decirlo, no estaban no estaban de adorno. Su presencia implicaba autoridad, juicio y acción divina. Una espada encendida es una manifestación directa del poder de Dios para impedir el largo acceso de la vida. Ahora, hay que ver un detalle, varios detalles de hecho. Los querubines eran guardianes activos, no simbólicos. La espada giratoria representa una acción continua, amenaza real e imposibilidad de violar esa barrera. A ver, esto implica también que el estado de la comunión con Dios no es posible por medios humanos, es decir, ver a Dios cara a cara como lo hacía Adán y Eva, que ellos tenían el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Sería un acto de redención, pero también hay algo muy interesante. Puso en el oriente huerto querubines y una espada encendida que revolvía, que se ponía a todo lado para guardar el árbol de la vida. Para que se pudiera, para que nadie en el futuro entrara al Edén. No se limitaron porque representaba una barrera no se podía quebrar entre el ser humano y la vida eterna en el pecado, como todos sabemos. Dios no puede, donde hay pecado, la presencia de Dios no puede estar físicamente hablando y espiritualmente.
prefiguran la necesidad de redención y restauración al acceso a la vida, en que la fe cristiana se encuentra en Cristo. Miren, a raíz de esto, la sala de trono de nuestro papel como pecadores perdonados en relación a nuestro Hacedor, porque Cristo vino por ti para poder salvarnos del pecado. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando Dios distribuyó la tierra, Dios le dio unas instrucciones para que ellos pudiesen ser cómo iban a hacer, pero aquí hay algo muy interesante. En los 4 lados del tabernáculo habían en cada lado había una tribu principal. Entonces vemos que lo que resaltaron más fueron Judá, Leví, Efraín, Benjamín. Pero hay algo muy interesante. Son los que resaltaron, pero lo que se está hablando aquí es de las tribus líderes. Pero bien, ¿por qué se habla de la tribu, de la tribu que es de Leví, y Leví no está como las tribus de Israel en ese tiempo? ¿Y por qué José tampoco no se menciona? Bien, ustedes recuerdan cuando había una hambruna mundial, que José tuvo que ir a Egipto y José tuvo que venir, que tuvo que traer a su familia. Bueno, en el momento fue cuando Jacob había bendecido a sus nietos. Fue ahí donde Dios le permitió para que ellos fueran parte de la tribu. Por ende, José recibió doble herencia. Ahora bien, porque vemos también que Judá era descendencia de Mesías. Leví, para que vean que por qué Leví no estaba, es el sacerdocio y servicio en el tabernáculo y el templo. Por ende, los levitas eran los que estaban más al frente del tabernáculo, o sea, eran los que administraban el tabernáculo. Y José, como sabemos, la herencia doble y el Salvador en Egipto y a nivel mundial. Miren, aquí en Números, el capítulo 2, dice: los que acamparán al oriente de la salida del sol serán la bandera del campamento de Judá por su ejército. Ok. ¿Cuál es la tribu principal? Era Judá.
Como sabemos que Judá es la que vino el Salvador por esa tribu. Como sabemos también, el campamento del sur fue el que más resaltó, fue la tribu de Rubén, era la tribu líder. Porque dice que la bandera de Rubén estará al sur por su ejército. Y lo que lo acompañaba eran Simeón y Gad. Y allá en el este era Isaacar y Zabulón. Por ende, el campamento del oeste eran Efraín. Pero como sabemos que los hijos de Jacob, los dos últimos, que era con la madre, era la mujer que más amaba a su padre. Por ende, estaban José y Benjamín, pero con la doble bendición estaba Efraín y Manasés. Y el líder era Efraín. Estaba por su ejército también. Y la tribu del norte estaban dando. Lo que lo acompañaba era Aser y Neftalí. Eran las tribus que más resaltaban. Ahora bien, un total aproximado era, en total, arriba de los $100,000, de los 100,000 hombres, sin contar hombres y niños, del ejército. Pero como estamos sabiendo, el tabernáculo estaba en el centro, era rodeado por los levitas. Quiere decir que ellos eran los que estaban al frente. Ahora bien, cuando el Señor ordenó todo esto es porque querían que fuera un orden. Pero, como todos sabemos, ahí cambian los nombres de la puerta de la Nueva Jerusalén. O sea, estaban cada uno, había las puertas en cada lado. Y fue la bendición que tuvo Juan. Pero ahora, ¿por qué esa tribu no está? Miren, al final del día, las que no están es ni Efraín ni Dan, a pesar que Manasés, perdón, Efraín y Dan en Génesis era catalogada cuando Jacob recibió la herencia, estaba dando o estaba bendiciendo a sus hijos. En Génesis habla sobre algo muy interesante, que Dan era como la serpiente que hacía caer del caballo, y Efraín, como le escriben, o sea, que era la torta no volteada, porque esa tribu había caído en una idolatría tan terrible. Por eso cambia en la Nueva Jerusalén.
Miren, aquí no hay casi mucho que explicar, porque ya eso lo habíamos visto en, en múltiples ocasiones. Por eso es que era Lucifer era un querubín, era protector. O sea, como sabemos en los días anteriores, que un querubín es un protector. Es el rango que estaba más arriba de los ángeles. Ahora bien, porque que los querubines son ángeles muy poderosos, pero este Lucifer quería tener poder y ser como Dios, pero lastimosamente el Señor lo tuvo que despojar, porque Lucifer quería la gloria para él no la quería para Dios. Dice que era un ángel poderoso, perfecto, lleno de sabiduría. Pero ¿por qué este ángel se debe corromper? Sencillo, porque cuando la semilla del mal germinó, había algo muy terrible. Allí también nació lo que es la rebeldía junto con él. Pero las vacantes que se produjeron en la caída de Lucifer fue muy, muy decepcionante, pero también son varias vacantes. Pero cuando nosotros prediquemos el Evangelio, Dios va a llenar esa vacante con la presencia de nosotros. Cuando anhelemos el cielo, porque seremos como ángeles que, que el Señor nos habrá transformado. Pero bien, ¿cómo tenemos que hacer esto? Tenemos que seguir perseverando. Predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del primer año. Miren, aquí no hay casi mucho que explicar, porque ya eso lo habíamos visto en, en múltiples ocasiones. Por eso es que Lucifer era un querubín, era protector. O sea, como sabemos en los días anteriores, que un querubín es un protector. Es el rango que estaba más arriba de los ángeles. Ahora bien, porque que los querubines son ángeles muy poderosos, pero este Lucifer quería tener poder y ser como Dios, pero lastimosamente el Señor lo tuvo que despojar, porque Lucifer quería la gloria para él no la quería para Dios. Dice que era un ángel poderoso, perfecto, lleno de sabiduría. Pero ¿por qué este ángel se debe corromper? Sencillo,
Porque cuando la semilla del mal germinó, había algo muy terrible. Allí también nació lo que es la rebeldía junto con él. Pero la vacante que se produjeron en la caída de Lucifer fue muy, muy decepcionante, pero también son varias vacantes. Pero cuando nosotros prediquemos el Evangelio, Dios va a llenar esa vacante con la presencia de nosotros. Cuando anhelemos el cielo, porque seremos como ángeles que el Señor nos habrá transformado. Pero bien, ¿cómo tenemos que hacer esto? Tenemos que seguir perseverando. Predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del primer año. Lo que hemos aprendido durante esta semana es que a pesar que nosotros somos pecadores, pero aún así Dios nos coge. Pero Cristo echa una mirada hacia los redimidos transformados con su propia imagen y corazones llevan el sello perfecto de lo divino, cuya cara la angustia su alma está satisfecho. Ahora, ¿cómo vemos el estar ante Dios con cada error cometido y cada defecto de carácter? El acto indebido, cada pensamiento incorrecto, cada motivo inaceptable, totalmente expuesto ante él, merecería ilegítimamente. ¿Cuál sería entonces tu única esperanza? Juan el Bautista, como hemos visto, se enseñó el papel de un serafín, una lámpara ardiente y brillante. Fue por supuesto el precursor de Cristo, a quien anunció la primera aparición del Mesías. ¿De qué manera el pueblo de Dios del último día desempeña un papel profético similar? Miren, somos el pueblo de la profecía, estamos claros, pero siempre con Dios todo es posible. Que pasen feliz sábado y que el Señor la bendiga y la guarde.